líder en precios bajos. Realidades, su programa de opinión, en el que se abordan temas de actualidad, donde nuestros invitados hablan con la verdad y sin censura. Bienvenidos. Buenas noches, amigos y amigas televidentes de Realidades. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la noche. Dice así la reflexión o el pensamiento de este día. Por favor, preste la atención. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo voy a repetir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante. Quiero agradecerles el que ustedes estén pendientes de su programa Realidades, siempre los días lunes y jueves a las 8:10 de la noche. Bueno, gracias a Dios el conflicto armado en El Salvador ya terminó. Sin embargo, es una huella imborrable, una huella que debe de servirnos a todos los salvadoreños para darnos cuenta de esa historia muy negra, oscura, por el cual miles de personas por distintos motivos perdieron la vida. Sin embargo, a Dios gracias, ese conflicto llegó a su fin. No para remover heridas, no para abrir heridas, sino para hacer alusión o remembranza acerca de estas historias que esperamos en Dios nunca más se vuelvan a repetir y que debe de servir como un ejemplo para los que de alguna manera u otra vivimos esto, algunos más grandes, otros más pequeños, y para contarle a las futuras generaciones para que nunca más vuelva a ocurrir. Para nosotros es un honor recibir por primera vez en este programa a dos buenos amigos, militares ambos, capitanes del Ejército Nacional, que también fueron parte de ese conflicto armado. Quiero en primer lugar presentar al capitán Carlos Balmore Vigil, quien está con nosotros, así como también el capitán Gerard Bon Santos Méndez. Capitán Vigil, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Pues gracias a ustedes, buenas noches a todo el público que ve este prestigioso canal. Pues el dichoso soy yo, somos nosotros, mejor dicho, de estar en esta ciudad, sentir este calorcito tan ameno en esta ciudad y agradeciéndole a Dios por, como digo, estar contando el cuento, como usted lo dijo anteriormente, ¿verdad? Después de participar en una guerra de tantos años en este país. Y agradecerle a usted por esta entrevista y al diputado Edgar Batarse, que nos hizo también el enlace. Muchas gracias. Bueno, está también el capitán Gerard Bon Santos Méndez. Capitán, gracias por estar aquí. Bienvenido y buenas noches. Gracias a ustedes por habernos invitado a su prestigioso programa, TV Oriente, uno de los canales que vemos. Mi familia es de aquí de Oriente también, y pues un saludo para los hermanos de Oriente que nos están viendo en este momento. Bueno, queremos decirle que ambos capitanes, Vigil como Santos Méndez, forman parte del Círculo de Escritores Militares. Ellos han escrito varias obras de su pluma y letra, por supuesto. Uno de ellos es el más reciente, escrito por el capitán Carlos Balmore Vigil, que yo lo tengo acá, que se titula Soldados en Combate. Este libro recoge historias acerca de enfrentamientos armados que se llevaron a cabo entre el Ejército Nacional y la guerrilla. Enmarca lugares, horas, también protagonistas, y al mismo tiempo qué es lo que más recuerdan ellos de esos momentos. Así que para empezar a hablar sobre esto, me gustaría, capitán Balmore, que nos cuente un poco, Círculo de Escritores Militares, ¿cómo surge esta idea? Debo entender, y como su nombre lo indica, está compuesto este círculo por militares, ¿verdad? Gente de armas, que formó parte del conflicto bélico dentro de la Fuerza Armada y que ahora están contando sus propias historias. Como usted dice, gracias a Dios contando el cuento. ¿Qué es Círculo de Escritores Militares? El Círculo de Escritores Militares reúne a los militares que nos hemos dedicado de alguna u otra manera a recopilar la información de nuestra institución. Somos pocos los que nos hemos dedicado a esto, y con el capitán Bon Santos pues hemos andado en esta dura de alguna manera batalla, ¿verdad? Porque no es fácil andar detrás de la información, a pesar de que nuestra propia institución siempre uno se encuentra obstáculos, y un libro pues no se hace de la noche a la mañana. Entonces cuesta dinero, tiempo y con muy, pero muy limitado apoyo.
de parte de instituciones gubernamentales, sociales, ONG, por donde le busquemos, no hemos tenido el ¿Cuál es el apoyo principal objetivo de escribir? De reunirse, dice no son muchos, pero el grupo que se ha reunido de militares, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo es intercambiar opiniones y experiencias para que aquel que quiere escribir o que ya escribió o el nuevo que tenga el deseo de escribir no pase los obstáculos que nosotros pasamos. Es más, es tanto así que hemos hecho algunos talleres, hemos invitado a gente, por ejemplo, de historiador de México, un historiador de apellido Ramírez de la Universidad Nacional, entonces que nos dan esas técnicas o en esos talleres la forma de buscar la información, de escribirla, de cómo narrarla, de cómo plasmarla ya en el papel. Entonces no queremos que los que quieran escribir pues se topen con obstáculos que nosotros hemos atravesado. Capitán Bonsanto, alguien dirá, y como el tema de este programa lo dice, historia de un conflicto, alguien dirá, y lo quiero pensar para aquellos que a lo mejor cuestionan este tipo de obras, que desde mi punto de vista son muy interesantes y deben de existir, como remembranzas, como un legado de una historia que esperamos en Dios nunca se repita. Pero para aquellos detractores que dicen, pero ¿para qué escribir de eso? ¿Para qué escribir acerca de hechos sangrientos donde murió tanta gente? ¿Cómo le podemos contestar a los que piensan así? Bueno, son hechos que deben describirse para que no se vuelvan a repetir. Si tú ves la conflictividad social que nuestro país vive ahora, pues aquellos mayorcitos, un poco mayorcitos que nosotros y que vivieron los años 70 como jóvenes, recordarán que son ambientes similares. Esto te quiere decir que nuestros políticos no aprendieron las lecciones de la guerra. Entonces, precisamente para eso escribimos una de las razones principales para que no volvamos a caer en el error, ¿verdad?, de que nuestros políticos manden a nuestra juventud a la guerra, porque son los políticos los que envían a la guerra a nuestros jóvenes, ellos son los que toman las decisiones y por eso debemos de estudiarla. Pero además debemos tener en cuenta algo muy importante. Nuestro sistema educativo tiene un vacío en cuanto a la enseñanza de la historia de nuestro país. Ese vacío que se ha venido eternizando y que no nos ha permitido auscultar en debida forma o de una manera más académica los eventos más importantes de este país, ha dejado de por fuera uno de los acontecimientos más importantes, porque, déjame decirte, ni siquiera la independencia está a la altura de lo que vivimos en el conflicto. Primero porque nuestra independencia nos la regalaron. Nosotros no tuvimos la oportunidad como otros países de luchar por su independencia contra los españoles, sino que recibimos telegrama, por así decirlo entre comillas, que nos avisaba que estábamos independientes. Sin embargo, los cambios más profundos de tipo social, político y económico que ha sufrido nuestra nación han sido los frutos de los acuerdos de paz. Quiere decir entonces que nuestro conflicto debería por lo menos merecer un par de páginas en los libros de historia para entender cómo fue todo ese proceso que nos llevó hasta los acuerdos de paz y que nos ha dado esas grandes transformaciones que ni siquiera en nuestra independencia tuvimos. Ahora, capitán, pero qué importante esto. Me quedo con unas palabras que usted está mencionando. Dice, los políticos son quienes mandan a los muchachos, y dice usted, a la juventud, a conflictos, a guerras. ¿Por qué? Por falta de responsabilidad, por intereses creados, por discriminación, por mala distribución de la riqueza. ¿A qué? ¿A qué se debe? Primero por intereses propios. Si tú te recordarás, el 15 de octubre de 1979, cuando se da el quiebre del sistema político salvadoreño y se da el golpe de Estado contra el general Romero, se presentó una oportunidad para poder atajar las nubes de guerra que se cernían sobre el país. Sin embargo, los líderes políticos de izquierda, embriagados por el reciente triunfo del movimiento sandinista en Nicaragua contra Somoza, creían que estaban a unos cuantos días de su victoria en El Salvador y decidieron no ceder en sus demandas e irse a un conflicto. De este lado del gobierno, pues consideraban que teníamos
en las Fuerzas Armadas, o sea, los políticos consideraban que las Fuerzas Armadas eran lo suficientemente fuertes como para aplastar cualquier rebelión insurgente. Es algo que nos llevó una guerra de 20 años, porque ya debemos de hablar de una guerra de 20 años. Las primeras acciones bélicas en nuestro conflicto sucedieron en 1972 y la paz la firmamos en el 92, estamos hablando de 20 años de guerra. Ahora, capitán, debemos entender entonces de que, si bien es cierto, en el escenario hay dos bandos armados, enfrentados, uno insurgente, el otro constitucionalmente establecido, pero está respondiendo esa guerra, ese conflicto que en ese momento se está llevando a intereses creados. Sí, las guerras son intereses y creados. pasa en El Salvador y pasa en cualquier parte del mundo. En todo el mundo. Recuérdate que la guerra no es más que es otra manera de hacer política. ¿Verdad? ¿Es un negocio? Para algunos puede ser un negocio, pero cuando usas esta frase, tened cuidado en este sentido. Los jóvenes que fuimos a pelear, para nosotros no fue un negocio. A eso me refiero, ¿verdad? a eso me refiero. Pero para otros sí fue un gran negocio. Hay quienes lo hicieron por sus propias convicciones. Lo digo porque, vaya, en el caso nosotros hemos conocido de personajes que están en el otro bando, ¿verdad? Por cierto, hemos estado platicando en esta cámara. Nos parece sumamente interesante de que ustedes previo a este programa estuvieron tomando un café, departiendo con un buen amigo, por cierto, Carlos Argueta, el comandante Nasser, y que después de estarse en la guerra, en un conflicto, ahora se toman un café, ¿verdad? Entonces, y estábamos hablando, y ya tenemos esto, si Dios lo permite, muy pronto, vamos a hacer un programa en donde vamos a sentar exmiembros de la Fuerza Armada, como también exmiembros de la guerrilla, a ambos escritores para que cuenten sus propias experiencias. Me parece muy importante. Lo digo porque he escuchado, y tengo amigos también, que han sido parte de la guerrilla, que mencionan, mira, el caso nuestro fue porque mataron a mi papá, mataron a mi mamá, mataron a mis hermanos. E indignado yo me metí a la guerra, ¿verdad? Esos intereses son otros, capitán. Ahí no hay negocios de por medio. En el caso de ustedes fueron con otros ideales, otras convicciones. Me estoy refiriendo a los que están detrás del telón, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Todas las guerras pasan por eso. ¿A eso sí le podemos llamar negocio en la mayoría de casos? Sí, porque, mira, la guerra genera una serie de necesidades. Empresas que producen las armas, que son las que vienen, empresas que te producen las municiones, los uniformes, empresas que te producen la alimentación. Por otro lado, tenemos intereses políticos, los intereses de los países. Acuérdate que nuestro conflicto está inmerso dentro de lo que fue la Guerra Fría, entonces los intereses de las dos grandes potencias, tanto de los Estados Unidos como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dieron de choque. Por ahí hay alguien que dice que Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos, dijo: voy a trazar la línea en El Salvador, ¿no? Sea cierto, sea mentira, pero la línea aquí se trazó. De hecho, la última ofensiva insurgente de noviembre del 89 que se lanzó en este país, si tú ves el contexto en que se realizó y ves la historia de la Guerra Fría, te vas a dar cuenta que fue la última batalla de la Guerra Fría. Dentro de esas grandes potencias mundiales, El Salvador ha ocupado también en la historia un punto muy importante. Sí. De eso quiero que hablemos cuando regresemos. Me parece sumamente interesante. Le pido por favor que no nos cambie. Historia de un conflicto es el tema que estamos abordando en esta noche. Están con nosotros los capitanes del Ejército Nacional, Carlos Balmore Vigil y capitán Gerard von Santos Méndez, quienes al mismo tiempo forman parte del Círculo de Escritores Militares. Para luego entrar en detalle, yo creo que a los más jóvenes, ¿verdad?, siempre les interesa esas historias fascinantes, ¿verdad?, cuando un exguerrillero, un militar comienzan a contar y pasó esto y sucedió lo otro, y lo emocionante que resulta eso, ¿verdad? Pero qué bonito conocerlo de aquellos que estuvieron ahí, en el propio lugar de los hechos. Para conocer de algunas de esas historias, pues no nos cambie, de esto van a hablar nuestros invitados cuando regresemos, así de que por favor no vaya a cambiar por ningún motivo su canal. Les recuerdo, el pensamiento de la noche dice así: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundos y estamos de regreso, no nos cambien.
Comercial René, tenemos la motocicleta a tu gusto y estilo. Con planes de financiamiento y repuestos para todas las marcas en San Miguel y Usulután. También contamos con motores marinos Yamaha. Comercial René, donde nuestro lema es cliente siempre satisfecho. Carnaval migueleño, símbolo de unidad para todos los salvadoreños. Patrocinan Digicel, primero eres tú. Caja de Crédito de San Miguel. A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Adenio, eventos creativos. Adara Salón, estilo e imagen. Nicole Flowers, arreglos naturales, artificiales y frutales. RIA, envíos de dinero. IEPROES, 17 años a la vanguardia en la formación de los recursos de la salud. Don Beto en San Miguel, lo mejor para comer, mexicano de verdad, sabor que te gustará. Son fajitas y taquitos, tortas buenas y burritos, moles, sopas, quesadillas, chongos, postres y bebidas. Don Beto en San Miguel, lo mejor para comer, mexicano de verdad, sabor que te gustará. El ambiente es agradable, la atención insuperable. Ven, disfruta, come rico, en familia, con amigos. Don Beto en San Miguel, lo mejor para comer. Deja que tus sueños se vuelvan realidad, porque hemos trabajado con esmero todo el año. Es momento de consentirnos y hacer que nuestros sueños se vuelvan realidad, porque nuestro hogar es la ventana de nuestro corazón. Regálate lo mejor. Cocina Zetron, $155. Refrigeradora Zetron, $240. Pantalla Panasonic, $350. Equipo de sonido Panasonic, $179. Cama Indufón, $139. Juego de sala Junior, $250. Que la magia de la Navidad y los buenos deseos de esta llenen tu hogar de prosperidad y de amor. Gracias por seguir en Sintonía Realidad. Dice así el pensamiento de la noche. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo repito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted recién nos sintoniza, el tema que abordamos en esta noche es historias de un conflicto. Están con nosotros los capitanes retirados, ¿verdad? Carlos Balmore Vigil y capitán Gerard Bonsantos Méndez. Ahí que me pidieron que hiciera esta aclaración para que no se fuera a pensar que por la falta de estado de forma, me dijeron ellos. Así que, pero bueno, aquí se trata no de situaciones actuales, sino de lo que ya ocurrió. Bueno, para dar paso al capitán Vigil, capitán Bonsantos, quisiera que cerráramos esa parte con la que nos fuimos a la pausa. El Salvador, geográficamente hablando, políticamente hablando, o económicamente hablando, o de la manera que sea, para las superpotencias mundiales, ¿es importante? Sí, claro que sí. En concepto guerra, desde luego. Sí, ha sido muy importante porque El Salvador ha sido un país que ha marcado la ruta y el paso en Centroamérica. Aunque sea el más pequeño. Aunque seamos el más pequeño. Y es porque a pesar de lo mal que nos vemos en cuanto a la situación social, política y económica que vivimos, hemos tenido una gran influencia en la región. Y hemos tenido una influencia no solo a favor de una u otra potencia. Si tú te recordarás cuando se hizo la operación aquella mediante la cual se le dio el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala, había una columna de rebeldes guatemaltecos que iba a partir de aquí de El Salvador y el gobierno de esa época se negó a colaborar con los Estados Unidos en esa aventura. Entonces es cierto, nosotros estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos, pero hemos sido muy independientes en esa situación. Se nos requirió, por ejemplo, tropas para ir a República Dominicana y decidimos no asistir con nuestras tropas. Sin embargo, han habido otros signos, otros hechos que evidencian la importancia que hemos sido para Estados Unidos. Te cuento que hemos sido el único país invitado a participar con nuestras fuerzas especiales en una operación bélica de gran envergadura como fue la invasión de Irak. Fíjate que no te estoy diciendo que fuimos al periodo de reconstrucción, se nos invitó para participar en las operaciones bélicas, es decir, cuando Estados Unidos iba a invadir Irak por segunda vez en el 2003,
el único ejército que fue invitado del continente nuestro fueron las Fuerzas Armadas salvadoreñas. ¿Por qué razón? Primero porque nosotros tenemos lazos muy estrechos con Estados Unidos, pero además en la región somos el ejército más profesional que existe. Tanto por la experiencia de combate, no solo hemos tenido la experiencia de una guerra irregular de 20 años contra un movimiento insurgente, tenemos una experiencia de una guerra regular contra Honduras en 1969 y el desempeño que han tenido nuestros oficiales ha sido un desempeño superior al de los otros cuadros de oficiales en los ejércitos regionales. Ok, capitán Vigil, mire qué importante, y yo le agradezco al capitán Bonsantos porque él acaba de introducir otra parte que yo tenía que preguntárselos a ustedes, y es el ejército salvadoreño. Se presume, ¿verdad?, de que, o mejor dicho, el ejército salvadoreño presume de ser el mejor en Centroamérica. Y el capitán Bonsantos está diciendo, es el más profesional y ya dio el credenciales, porque ustedes, ¿verdad?, los dos, formaron parte de, y yo se los decía extra cámara, de uno de los batallones que es, si tuviéramos que utilizar el calor salvadoreño, de los más bravos que habían, el batallón Atlacat, ¿verdad? Funciones específicas que el batallón Atlacat desempeñaba en ese conflicto armado, capitán Vigil. Fíjate que el batallón Atlacat fue uno de los 5 batallones de reacción inmediata. Fue el primero que se fundó, el único entrenado por salvadoreños. Vale decir, los demás tuvieron algún entrenamiento salvadoreño, pero nosotros fuimos netamente entrenados por oficiales y clases de nuestro país. Entonces, que después vinieron asesores y fue otra cosa, ¿verdad?, en determinado momento. Pero el batallón así fue entrenado por salvadoreños. Entonces, fue el primer batallón. Y de ahí, pues, que mi coronel Monterrosa puso su sello, ¿verdad?, la agresividad, el liderazgo que el hombre tenía. Entonces, el batallón... ¿Él lideraba este batallón? Él fue el que lo fundó. Entonces, quieras o no, el fundador siempre pone su mística, siempre pone su sello. Vale decir, él tenía su carácter y un carisma con la tropa y con la población civil también. Entonces, ¿Qué le hace a él? Porque si hablar de héroes de la Fuerza Armada, y yo creo que al hacer una encuesta, Domingo Monterrosa Barrios, capitanes, si no aparece encabezando la lista, aparece en los primeros lugares. ¿Qué hace de que Domingo Monterrosa Barrios se haya constituido en un ícono de la Fuerza Armada salvadoreña? Capitán Vigil. Mire, hay varios aspectos. Uno, que fue la trayectoria de él, ¿verdad? Que fue él estuvo en los paracaidistas también, ¿verdad? Entonces, él siempre estuvo en unidades élites. Lo eligieron a él para fundar el primer batallón de reacción. Además de eso, el batallón se caracterizaba por la agresividad en el combate. Además, el carisma, como dije anteriormente, con su tropa. Era bien querido por su tropa. Entonces, él era como el alma de los soldados. ¿Era un verdadero líder, Domingo? Era un verdadero líder. Él inclusive... ¿Iba al frente? Iba al frente. Él participó en una batalla. ¿Ustedes trabajaron con él? No. Yo estaba, por cierto, era cadete, y lo conocí porque yo estaba de alta entonces en Morazán. Pero era un referente. Sí, era un referente. Era un referente, vale decir, te voy a contar un par de casitos. Él era el comandante de la 3ª Brigada y un batallón, no recuerdo el nombre, estaba como en un combate férreo con la guerrilla. El Ponce. El batallón Ponce en el Cerro Miracapa. Entonces, otro comandante, y era normal, no era criticable, que hubiera movido otras tropas para hacer las maniobras correspondientes y que ese batallón ya no estuviera en apuros. Pero él no, él pidió estar en medio del batallón, en el combate, para desarrollar la maniobra que sí se debía hacer en ese momento. Era un estratega. Y repito, la gente lo admiraba y lo quería por eso. Ahora, ¿era temido por la guerrilla Domingo Monterrosa Barrios? Sí, era temido por su agresividad. Porque
como la tropa lo quería, lo seguía y él estaba al frente en las batallas, era también seguido por su tropa. ¿Se había constituido Capitán Bonsantos en un objetivo a seguir número 1 por parte de la guerrilla, Domingo Monterrosa Barrios? Sí, y mira, y te digo esto no porque yo como militar te lo digo porque en mis investigaciones he hablado con muchos ex comandantes de la guerrilla salvadoreña y abordamos este tema Domingo Monterrosa. Palabras de ellos, por ejemplo, no, mira, es que cuando sabíamos que la Atlacán venía y ya no dormíamos tranquilos, teníamos que redoblar la seguridad, continuamente hablando por radio con las postas, con los exploradores, miren, ya viene la Atlacán, ¿por dónde viene? ¿Dónde viene? A los oficiales de interceptación de señales, miren, ya salió la voz de Monterrosa, ya viene por ahí Mingo, o sea, incluso hay un libro que escribió Raúl Mijango, amigo de nosotros y que está en conversatorio, tú lo puedes leer, Mi Guerra. Tú te fijas, él habla de muchas batallas exitosas con ellos, pero vas a ver que hay una omisión. Nunca menciona al batallón Atlacán, porque casi siempre todos los encuentros que tuvieron con el Atlacán los perdieron. Entonces, como muy bien dice Balmore, Monterrosa es un ícono por su liderazgo. El Atlacán que estaba, Domingo Monterrosa Barrios, estaba donde estaba lo más cruento de la guerra. Sí, en ese donde era más difícil. Sí, acordate, 81, 82, 83, que fueron los años de las grandes batallas en nuestra guerra. El batallón Atlacán era una especie de apagafuego. Tal vez venían de salir de una operación y al siguiente día, descansando solo una noche, y había que estar en otra parte. Entonces el batallón se fogueó dentro de la guerra a partir de todos estos numerosos combates, pero hay algo muy importante y ya lo mencionaba Balmore. El Atlacán se formó con soldados voluntarios, no con soldados provenientes del servicio militar obligatorio. Esto te da una medida para poder establecer la calidad de soldados que tenía este batallón. ¿Era un honor para un soldado estar ahí, en el batallón Atlacán? Bueno, te cuento que hasta guardias nacionales, PHs, policías nacionales querían estar en el batallón, y de 100 hombres que entraban a los cursos Atlacán para ingresar a este batallón, porque había que sobrevivir un curso de 3 meses, quizás 20 se graduaban. Entonces, a pesar de que había una gran demanda por la guerra, pero el estándar que había para admitir nuevos integrantes en el batallón era muy alto, y ese estándar se debía a mi coronel Monterrosa. Ahora, a ver, capitanes, ustedes han escrito varias obras. Dentro de estas obras ustedes han recogido historias, reseñas, gestas históricas, ¿verdad?, que ocurrieron en el conflicto bélico. ¿Qué les ha servido a ustedes como parámetro para seleccionar este acontecimiento? Sí, este acontecimiento no, a este lo tomamos en cuenta, a este no. ¿Qué parámetro? Comienzo con usted, capitán Balmore. Pues el mío, como el título es Soldados en Combate. Entonces, el mío se trata de relatos, de vivencias. Todo habla de combates. Entonces, aquí para ir seleccionando, no necesariamente tiene que ser, bueno, ahí menciono algunos combates emblemáticos, vale decir la primera toma del Cacahuatique, el primer ataque a la 4ª Brigada, el ataque al Puente del Delirio, la ofensiva final en San Miguel. Yo estaba en el Atlacán y participé, entré a Ciudad Delgado, a desalojar Ciudad Delgado. Entonces, esos combates emblemáticos son que dan la pauta para decir sí merece escribir. Además de eso, no necesariamente tiene que ser... Pero ¿qué tuvieron esos, capitán? ¿Qué tuvieron esos sucesos, esos eventos que usted me está diciendo para plasmarlos acá en estas páginas? A eso voy, porque fueron combates bien relevantes en la guerra, ¿verdad? Porque fueron clave para ustedes. Sí, dentro del destino que la guerra... Sí, es que eran tanto claves para nosotros como para la guerrilla. Para ponerte un ejemplo, la ofensiva final, la misma palabra lo dice, para la guerrilla era entrar a la ciudad y ellos no tuvieron plan para salir, ellos ya venían a quedarse. Entonces nosotros tuvimos que desalojarlos, sacarlos de la ciudad para que ellos se regresaran a las montañas. Entonces, eso te dice de que fue un combate de varios días, fue un combate intenso, fueron combates de gran envergadura, de que no tiene comparación a nivel Latinoamérica.
Algunos se atreven a decir de que El Salvador fue la escuela de la insurgencia y contrainsurgencia latinoamericana. Por esos combates que se dieron de larga duración, de gran intensidad y esa cantidad de heridos y muertos que nosotros tuvimos. ¿Cuál es el marco de referencia que el capitán Bonsantos ha tomado para escribir estos libros? Sí, bueno, mira, primero hay que definir que estamos hablando de géneros literarios. Sí. Entonces, la primera aproximación que yo hice dentro de estos géneros fue escribiendo mis memorias. Mis memorias con el batallón Atlacá, precisamente. El libro Días de Trueno. Días de Trueno. Sí. Son las memorias que viví con el batallón Atlacá durante la ofensiva de noviembre del 89, la famosa ofensiva hasta el tope. Que ese es un género literario, ¿verdad? Entonces no requiere mucha investigación, mucho soporte académico, porque tú estás plasmando ahí tus recuerdos, lo que tú viviste, ¿verdad? Y entonces la investigación es mínima. En cambio, hay otro tipo de literatura, como por ejemplo este libro, Soldados de élite en Centroamérica y México, que ese ya me requirió un esfuerzo investigativo en el que tuve que visitar a mis colegas en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua, para obtener de ellos la información de primer nivel, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto algo, y es que este canal, y obviamente, y gracias a Dios por esto, la cobertura es nacional, nos están viendo en todo el país, pero hay algo importante que le interesa a los migueleños, a la gente de Oriente. Estoy viendo un común denominador en los libros escritos por ustedes, y es que dentro de esas gestas históricas, de las más relevantes, siempre aparece San Miguel, siempre aparece un sitio del oriente del país. ¿Qué representó San Miguel, el oriente del país, capitán Bonsantos, en este conflicto armado? Ok, San Miguel fue el principal objetivo que el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, tuvo en Oriente. ¿Por qué razón? Primero porque este es la sede de la unidad militar más grande que había en Oriente. Derrotando la tercera brigada, hubiésemos sido incapaces de mantener el esfuerzo militar en Oriente. Y entonces, si a eso le sumas el derribamiento, la destrucción de los dos puentes sobre el río Lempa, Oriente se hubiera perdido, como casi estuvo a punto de serlo a finales de 1983. Para suerte de nosotros, pues el mando hizo los cambios necesarios, y si tú recuerdas, en septiembre del 83 es el coronel Domingo Monterrosa, comandante del Atlacat, el que es enviado a tomar el mando de la tercera brigada. San Miguel es emblemático porque además aquí se formó, precisamente mi coronel Monterrosa formó una unidad de mujeres, las famosas Tigres, si tú te acuerdas, que durante el ataque que la insurgencia hizo en junio del 86, casi las mató a todas. Ahí estaba una compañera mía de bachillerato, por cierto. Cuéntenos, ¿cuál fue el trasfondo de esa historia? ¿Por qué razón las Tigras era el objetivo de la guerrilla? ¿Por qué razón? Sí, es que era la única unidad militar dentro de las Fuerzas Armadas salvadoreñas que de alguna manera replicaba el uso de mujeres en el lado de la guerrilla. Pero eran, yo lo digo con todo respeto, ¿eran una amenaza ese batallón integrado por mujeres para la guerrilla? Por un lado, primero porque la mayoría de ellas trabajaban en las áreas de inteligencia, entonces para una mujer es más fácil adentrarse en un área dominada por tu enemigo que un hombre. La mayoría de los soldados son conocidos porque tienen las marcas del uso de las armas, no pueden dejarse crecer el pelo, siempre andamos con el recorte de estilo militar y todo eso. Las mujeres son más prácticas para el uso de la inteligencia y... ¿Fue un golpe fuerte al ejército? Fue un golpe fuerte no en términos militares, sino en términos psicológicos y morales. No es lo mismo ver morir a un soldado que ver morir a una mujer. En ese sentido nosotros pasamos por la misma experiencia que el ejército israelita. Capitán, una pregunta obligada. ¿La muerte del coronel Domingo Monterrosa Barrios fue un punto de inflexión en el conflicto bélico en El Salvador? Pudo haber sido un punto de inflexión. Lo que pasa es que la guerrilla fue incapaz de aprovecharlo porque... Si tú te acordarás, la muerte de Monterrosa se da en octubre del 84, cuando 84 es, como yo menciono en este libro, el punto de inflexión en la guerra salvadoreña, pero a favor del ejército, en el sentido de que son las operaciones aerotransportadas y de asalto aéreo con los paracaidistas los que hacen que la guerrilla, después de ir en un alza, tomaran la decisión de volver a desconcentrarse y regresar a la guerra de guerrillas. Ahora, pero anímicamente hablando, uso esta expresión, me gustó lo que usted dijo,
más que una cuestión física o lo que sea, sino psicológica y moral. Dijo usted el caso del caso de las tigras. En el caso del coronel Monterrosa, como lo explicaba el capitán Vigil, lo que representaba Domingo Monterrosa para el ejército salvadoreño, anímicamente hablando, fue un golpe fuerte también. Sí, para el en el momento de su acción, de hecho, las operaciones militares en el norte de Morazán se pararon inmediatamente. El batallón Atlacat pasó alrededor de 1 o 2 semanas en las que no operó, se mantuvieron en una base de operaciones, los oficiales hablando con las tropas, se volvió a intentar retomar esto, es decir... Pero para usted, con todo, ese punto de inflexión no fue aprovechado por la guerrilla. Lo que pasa es que la marea ya estaba en contra de ellos, porque a pesar de que pudiesen haber querido aprovechar la muerte de Monterrosa, es a nivel estratégico la introducción de las maniobras de asalto aéreo lo que le dio el vuelco a la guerra. Muy bien, vamos a ir a la siguiente pausa. Cuando regresemos vamos a dar paso a las llamadas telefónicas para que ustedes desde casa, si quieren, puedan participar y hacer con todo respeto los comentarios o preguntas respectivas al tema que estamos tratando, historias de un conflicto. Con nosotros los capitanes retirados Carlos Balmore Vigil y Gerald Bon Santos Méndez, que forman parte del Círculo de Escritores Militares Salvadoreño. 2611-0862 y 2611-0863, los números que ya aparecen en pantalla para que usted los pueda activar cuando regresemos. Le recuerdo, el pensamiento de la noche dice así: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundos y estamos de regreso, no nos cambien. Como un compromiso humano con la fauna marina, Jesús Medina, alcalde del municipio de Conchagua, se trasladó hasta el cantón El Tamarindo, en donde se realizó la liberación de más de 79 tortugas marinas, siendo esta la tercera liberación de las mismas en lo que va del año 2013. Jesús Medina, al igual que pobladores del lugar y personas altruistas amantes del ecosistema marino, hacen un llamado de conciencia a decir alto a la comercialización de huevos de tortuga. Y recuerda que no tenemos otro planeta donde más habitar que solo la Tierra. Cuidemos nuestros ecosistemas. Voluntad, servicio, compromiso. La mejor oportunidad para comprar al crédito y al contado en esta Navidad y fin de año está en Comercial Franco. Calidad, buen servicio y precios bajos. Equipos de sonido, pantallas LCD y LED, juegos de sala, aire acondicionado inverter con ahorro del 30% de energía. Encuentra las marcas Cetron, Mave, Panasonic y maquinaria agroindustrial. Comercial Franco, donde usted compra más barato. Cuarta Avenida Norte número 306, media cuadra al norte de Catedral. Compre y participe en la rifa de una refrigeradora y cocina con horno Cetron el día 30 de noviembre. Comercial Franco, donde usted compra más barato. La Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa abre sus puertas para que visites nuestras instalaciones, ubicadas en 17 Avenida Sur, calle Los Naranjos, número 1001, Colonia Ciudad Jardín, al costado sur de Colegio Josefino Nuestra Señora de la Paz. O llámenos al teléfono 2684-6500. Haz uso de los servicios que te ofrece este primer órgano de Estado, de 8 a 1 p.m. y de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Asamblea Legislativa de El Salvador. Sede departamental, San Miguel. Garantizado, garantizado, garantizado. Con Will Salgado ganamos todos. Con Will Salgado ganamos todos. Los migueleños y continuamos con Will Salgado. Con Will Salgado. Con Will Salgado. Ganamos todos. Gracias por sintonizarnos. El pensamiento de la noche dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo repito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Historia de un conflicto
Es el tema que estamos abordando esta noche. Si quiere participar, ahí están los teléfonos en pantalla, 2611-0862 y 2611-0863, para que usted también pueda participar. Le anuncio desde allá que próximamente en Realidades vamos a tener algo inédito, histórico. Vamos a tener también a miembros de la exguerrilla también conversando junto con nuestros amigos de esta noche, que también son escritores, para analizar esto del conflicto bélico desde distintas ópticas y cómo lograron darse la mano al punto tal de que hoy salen juntos a tomar café. Así que ahí tenemos la primera llamada. Buenas noches. Hola, Marvin William, buenas noches. Buenas noches. Gracias por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Cuál es tu comentario? Quería hacer una consulta a tus panelistas. ¿Dónde poder conseguir el libro? Bueno, okay. Muy buena pregunta. Muchas gracias por llamar. Adelante. Bueno, a partir de este día los libros van a estar en la editorial La Ceiba de Metrocentro, aquí en San Miguel. Pero a aquellos que puedan ir o que vivan en San Salvador o tengan familiares en San Salvador, nosotros nos reunimos todos los miércoles en el Coffee Cup del Centro Comercial Galerías Escalón, de 3 de la tarde a las 7 de la noche. Ahí nos reunimos, la entrada es gratuita, conversamos sobre la guerra, conversamos sobre nuestros estudios, los libros, los avances. Ok, después le cobro la publicidad y me va a regalar un café de ese famoso centro. Ok, tenemos una llamada más. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Dónde nos llama? Aquí en San Miguel. Su comentario, por favor. Mi nombre es Víctor Zelaya. Bueno, yo primero, ya la guerra terminó y ojalá que nunca vuelva. Primero Dios. Yo nunca he estado de acuerdo con el ejército. Yo soy de los que siempre he pedido que no existe ejército en El Salvador. Y realmente yo fui un joven que me vine de Estados Unidos siendo ciudadano y me incorporé a la guerrilla, con gran honor. Ya me había desertado del ejército hace tiempo, en la escuela militar siendo más joven. Y yo lo hice con gran ideología. Sigo luchando contra el ejército y deseando que esta sociedad cambie. Así que no todos los políticos son malos, porque me considero un político. Y realmente diciendo que las historias que ellos cuentan las pueden contar a su manera, pero realmente que si ellos tienen conciencia, que piensen en la masacre que hizo el Atlacate, en el Mozote, la que hizo en las Tres Vueltas, con gente indefensa. Así es que realmente cuando hablan de la guerra y todo, yo creo que era dispareja la guerra. Estados Unidos tenía asesores por miles acá, tropas guatemaltecas, tropas hondureñas, el ejército, escuadrones de la muerte, tanques, aviones, artillería pesada. ¿Y qué es lo que tenía la guerrilla? Anante. Y sin embargo, realmente, y no vamos a entrar en conflicto quién es, y cuando usted dice que lo invitaron a Irak, realmente duele que nuestra tropa vaya a matar gente que no son enemigas. Realmente es triste y ojalá que cambiamos esta mentalidad, porque aquí no se trata que un ejército más profesional que el otro. Son seres humanos los que mueren. Y nosotros lo que necesitamos es escribir la historia, pero escribirla neutral, no favoreciendo a X lado. Así es que yo lo felicito a usted por este programa, pero decirle a ellos que por favor, que se recuerden las de Masacre del Mozote y que también los tiramos a Monterrosa, que fue un gran orgullo, y bailé esa noche. Muy buenas noches. Muchas gracias ahí. Bueno, saludos a nuestro ahí buen amigo Rojo Rojito, gracias por llamarnos. Bueno, y quiero aprovechar ahí públicamente también invitarlo, porque quiero tenerlo aquí también en realidad hablando desde el conflicto armado, desde su óptica, ¿verdad? Por supuesto, tenemos derecho. Me gustaría por alusión, si caso quieren contestar a lo que el segundo invitado, amigo televidente hizo, pues tienen todo el derecho. Tenemos una llamada más. Buenas noches. Buenas noches, Marvin William. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De aquí San Miguel le hablo, Marvin William. Muchas gracias. Si me regalan un poquito de volumen, por favor, aquí al audio interno, allá en transmisión. Adelante, le escuchamos. Sí, Marvin, quería felicitar el programa que tiene usted, porque sinceramente dice un refrán. Si me permite un momento, ¿cree que podré hablar un poco más fuerte, por favor, porque escuchamos muy suave? Correcto. Ok. Le decía que muy bueno el programa que tiene ahorita, porque sociedad que olvida el pasado, condenada a vivir su propia desgracia está. Quiero decirles de que antes que viniera el coronel Domingo Monterrosa a San Miguel, estuvo la muñeca Méndez. Y los guerrilleros incluso se daban el lujo por la radio de Chaparrastica de invitarlos, de citarlos. Los esperamos en tal parte, les dije. Y después que vino el coronel Domingo Monterrosa, a los 2 o 3 meses ya no se volvió a escuchar esos anuncios. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, entonces, quiero decirle que el Domingo Monterrosa no solo significa para la Fuerza Armada un ícono, sino que para todo aquel salvadoreño que es bien nacido. Porque él fue la persona que empezó a liberar a Oriente del flagelo del comunismo, marxismo, leninismo. Así de que, como migueleño, como salvadoreño, decir
confiamos que nuestra tercera brigada siempre lleve ese nombre y jamás se ha quitado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos también. Bueno, ahí están las distintas opiniones, así es la democracia. Qué bueno, gracias por llamar. Ahí están los números 2611-0862 y 2611-0863 para que ustedes también puedan participar. Muy brevemente porque el tiempo se nos está terminando. Pero yo le pregunto, Capitán Vigil, gracias a Dios esta historia de guerra se acabó en El Salvador. Las claves para que eso ocurriera. Pues las claves fueron, es fácil decirlo, pero en la realidad pues costó. Pero cuando se quiere hacer la paz, se lucha por eso. Voluntad es la clave, ¿verdad? Voluntad. Ok, tenemos una llamada más. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Primero, felicitar el programa, está muy bonito. Muchas gracias. Segundo, invitar a los señores de la Fuerza Armada. Me agrada que escriban y lamento que en el momento que se necesitaba que se escribiera para contarle la verdad a los salvadoreños, nosotros, digo nosotros porque también yo soy escritor, no escribimos lo que teníamos que escribir. Yo los felicito muy grandemente. Acaban de escuchar ustedes y acaba de escuchar todo el país a una persona que habló después de 20 y no sé cuántos años de la guerra, todavía cargando ese odio. No, guerra jamás. Yo les voy a regalar el último libro que yo hice, que se llama ¿Quién mató a mi hermano? Para que entendamos, para que comprendamos que entre más se lee, nadie lo engaña. Y entre más se estudia, la vida es más fácil. A la Virgen de la Paz, en esa obra, se le va a pedir nunca, jamás, una guerra en El Salvador. Felicidades, jóvenes escritores. Yo conozco al papá del capitán Bol Santos, también un gran escritor. Aprovecho la oportunidad, es primera vez que lo veo, hasta hoy lo conozco por televisión. Felicidades a su papá. Buenas noches. Muchas gracias también por llamarnos. Bueno, el tiempo se nos acaba, tenemos que ir a la última pausa. Por favor, no nos cambie. Quisiéramos haber recibido más llamadas, esto da lugar para que eso ocurra, pero gracias a todos los que pudieron enlazar las llamadas y mil disculpas a los que no lo hicieron. Ya tendremos otra oportunidad para hacerlo, ya se los prometo. Vamos a tener un panel muy importante dentro de pocos días, integrado por escritores, escúcheme bien, de ambos bandos, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla. Ya tenemos el concurso del Capitán Vigil, del Capitán Bonsanto y también de uno de excomandante guerrillero, el comandante Nasser. Así que, Carlos Argueta, ya tenemos el acuerdo, así que muy pronto se lo estaremos presentando si Dios lo quiere. Les recuerdo, dice así, la reflexión de la noche, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, si estamos de rezo, no nos cambien. Sin importar cómo duermas, descansas. Con las nuevas espumas Aire Fresh de camas ergonómicas Indufom y su tecnología exclusiva para Centroamérica. Espumas flexibles que permiten mayor flujo de aire para darte más frescura y confort que ningún otro. Camas ergonómicas Indufom. Simplemente la mejor cama. Comercial René te espera en todas nuestras sucursales para que aproveches nuestros precios de carnaval. Ven y llévate tu artículo a precios increíbles en el área de tecnología, InfoStore, computadoras y accesorios. Comercial René es cliente siempre satisfecho. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, donde encontrará a los médicos especialistas de mayor prestigio para darle una mano y cuidar de lo que no tiene precio, su vida. En el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz somos especialistas al cuidado de tu salud, seguridad, confiabilidad,
Empatía, eficiencia, emergencias 24 horas. Carnaval migueleño, símbolo de unidad para todos los salvadoreños. Patrocinan Doctor Ulises Zelaya, neumólogo internista. Atiende en Hospital San Francisco y en Usulután. Agua Las Perlitas. Mi agua. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Emergencia las 24 horas. ACOMI DRL. Cooperativa líder en la zona oriental. Clínica Médica Alivia. Bienestar, confianza y economía. Louis Cris. Gran Salón. E Instituto de Cosmética. Creando visionarios de la belleza. Muchas gracias por seguir en sintonía nuestra. Dice la reflexión de la noche: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo repito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Historias de un conflicto es el tema que hemos abordado esta noche. Una hora nos ha quedado muy corta. Capitán Bonsantos, nunca más un conflicto armado. Nunca más, sobre todo nuestros jóvenes, no se dejen engañar por nuestros políticos. La guerra es cruel, es desalmada y uno muere de forma espantosa. Le agradezco mucho su tiempo, capitán, y gracias por habernos mostrado estas obras que creo que contribuyen mucho a la cultura y la educación. Capitán Vigil. Pues la guerra es, como dijo alguien, la forma más estúpida de hacer política. Entonces, nunca más una guerra. Muy bien. Yo les leo esta reflexión que creo que nos debe de interesar a todos. Por última vez, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos y amigas televidentes, nosotros nos afanamos por las cosas materiales y es importante hacerlo. Si no trabajamos, no vamos a comer. Hagámoslo. Debemos ocuparnos por el trabajo, por la educación de nuestros hijos, por nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra casa, todas aquellas cosas que nos ayudan a subsistir, a salir adelante. Pero esta reflexión nos está diciendo que en la vida no todo es lo material. En la vida no solamente es lo físico, sino que también en la vida hay que darle lugar al más importante, a Dios. Muchos de nosotros a Dios lo tenemos como el 911. Muchos de nosotros tenemos a Dios como el cuerpo de bomberos. Solamente cuando hay incendios. Solamente ahí nos acordamos de Él, cuando hay dificultades. Yo creo que Dios ha hecho tanto para llamar la atención a toda la humanidad. Creó un cielo hermoso, lleno de estrellas, de luna, de sol. Hay una brisa que nos da temprano en la mañana. Un rocío del cielo que cae sobre nosotros. Usted sale a pasear y ve los ríos, ve los mares, ve los lagos, ve las plantas. Y aunque quedan pocos, pero todo eso es creación de Dios. Y todo eso es un llamado de parte de Dios. Y a través de muchas otras formas, a través del cual Dios hablando a la humanidad diciendo: aquí estoy yo, existo, prestame atención a mí también. Amigos y amigas televidentes, no todo es material en esta vida. No todo es comida, no todo es bebida. También demos lugar para Dios. Yo creo que vale la pena hacerlo. Hablar con Él cuando nos levantamos en la mañana, darle gracias antes de acostarnos en la noche, y también recordar que en esta vida, escúcheme bien, solo podremos salir adelante si Dios ocupa el primer lugar. Les quiero agradecer, capitanes, gracias por haber estado con nosotros, y ya quedan comprometidos, si Dios lo quiere, ¿verdad?, en una entrevista más que esperamos tener a ex miembros de la guerrilla también. Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos próximamente en un edición más de su programa Realidades. Realidades, su programa de opinión, en el que se abordan temas de actualidad, donde nuestros invitados hablan con la verdad y sin censura.
Participa en el gran carnaval de ofertas de Almacenes Durán Turcios. ¡Sí! Todo noviembre, ofertas de carnaval. Equipo de sonido, 5200 watts de potencia, puerto USB, Sony, $219.99. Cocina de mesa, 4 quemadores, tapadera niquelada, $49.99. Plancha para pupusas con 2 quemadores, 1 metro, $115. Mueble metal y de madera, $24. Lactotel, 15 pulgadas, 4 GB, memoria disco duro de 500 GB, $485. Multifunción Canon, impresor, fotocopiadora, escáner, $55. Tablet de 7 pulgadas, 8 GB, $95. ¡Carnaval! Participa en el gran carnaval de ofertas. Conéctate con nosotros. Síguenos en Twitter como @TVO Canal 23 y dale like a nuestra fanpage oficial en Facebook. Comentarios y muchísima información que con gusto te brindaremos. Además, puedes vernos en línea en cualquier parte del mundo en nuestro sitio web. Carnaval migueleño, símbolo de unidad para todos los salvadoreños. Patrocina Clínica Integral de la Mujer, Dr. José Javier Renderos Vázquez, gineco-obstetra. José N. Batarse, el que más barato vende y mejor le atiende. Pollo campero, tierno, jugoso y crujiente. Universidad de Oriente Univo, hacia la verdad por el estudio. Aceite Mega Oil, es oro líquido para su motor. Café Toro, arrecho por rendidor. Delisoya, de una soya vez, deliciosa nutrición. Clínica Oncológica, Dr. David Otoniel Sánchez. MIC, renta equipos y líneas decorativas, especialistas en prefabricados, con precios de fabricantes, en San Miguel. Lactacid, higiene y protección íntima cada día, recomendado por ginecólogos. Doctor Hugo Castro Cordero, único neurocirujano columnólogo.